así mismo nosotros, la profecía misma nos habló que caminemos por fe. Aunque tal vez veamos nada en nuestras familias, nada en nuestros hijos, en el nombre de Jesús, el Señor los va a levantar. En el nombre de Jesús, tal vez si la esposa no está, ella va a venir. O tal vez el esposo está alejado, él se va a venir. Pero es ver y llamar las cosas como que si fueran. Y es ahí cuando el Señor cobra vida. Hay poder en nuestros labios. Hay poder cuando desatamos bendiciones. Pero por eso les digo, es la estructura de la familia. Podemos edificar o podemos también derribar nuestras familias. Así mismo como podemos bendecir, a nuestros esposos o esposas, también así mismo podemos golpear y herir. Y toda acción que tomamos o toda situación o la manera que reaccionamos, tiene un resultado. Pero veamos en la palabra lo que el Señor quiere, que quiere que seamos familias fuertes, con bases, de la palabra. Como le digo, no son teorías, no son conceptos, no son un pensamiento, o mira, si tratas así a tu familia o a tus hijos, así te van a obedecer. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Creo que en esta generación, yo digo, Señor, auxíliame, porque cuando tenga hijos, van a entrar en un mundo, la verdad que el mundo ahorita está patas arriba, está todo, dicen lo malo bueno y lo bueno malo. Y algo que he visto que se mueve en la juventud o en los niños es la rebeldía, pero es aprender cómo vamos a extirpar, esa rebeldía, pero conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a traer bendición a nosotros. Sigamos, el primer versículo, Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero quiero establecer, que hay otro versículo, no me recuerdo dónde está, pero dice que Dios ya bendijo a todas las familias aquí en la tierra, y aquí mismo, dice la primera cosa que el Señor hizo, bendijo, y aquí está hablando a Adán y Eva, y después les da una orden que dice: fructificad y multiplicaos, es de crecer, es de dar fruto, un versículo que el apóstol compartió un viernes, y un tema familiar, y él decía que el Señor le dijo a Adán y Eva: cultiva y cuida tu huerto. Y esas dos palabras se me han quedado en mi corazón. Cuando veo a mi esposa, cuando veo mi hogar, digo: Señor, ayúdame a cultivarlo, ayúdame a cuidarlo, porque creo que todos entendemos, como esposos, somos sacerdotes. Tenemos una responsabilidad grande. Que ya no, yo entiendo en mi personal, yo entiendo que ya no son mis problemas solos, sino son los míos y los de mi esposa. Yo tengo que estar a pie y tengo que estar conectado con Dios, porque si yo estoy menguando o si estoy de mal humor y mi esposa me dice algo, y yo tal vez, por veces, uno quisiera siempre estar en el espíritu, pero por veces se le sale la carne, se le sale la humanidad, y uno por veces responde pues no en una buena manera, pero el punto es, pero ahí no estoy cultivando bien, no la estoy edificando, no la estoy bendiciendo, pero por eso es la importancia de, como hombres, varones, esposos, de estar siempre, y siempre buscar la presencia del Señor. Yo digo, sin la presencia del Señor yo no soy amable, no soy bueno, aunque solo Dios es bueno, pero es la presencia del Señor que nos da la dulzura, nos da la amabilidad, nos da la gracia. Cuando tal vez la esposa o el esposo, nos hace cualquier cosa y nos enoja, no explotamos, pero es por la gracia y misericordia de Dios. Pero si uno no está conectado, la verdad que sí explota uno. Pero el punto, es fructificar y multiplicarse. También algo que el Señor ponía en mi corazón es que usualmente los viernes son temas familiares, se basan, en los papás, los hijos, los matrimonios,
Pero yo veo, o yo digo, ¿verdad? Los jóvenes, aunque sé que algunos están en clase, pero yo digo, desde ahora empiecen a aprender lo que es el matrimonio. Empiecen a aprender cómo es tratar a la esposa, cómo van a educar a sus hijos, porque el día se va a dar. Yo aproveché los viernes y dije, no estoy casado, no tengo hijos, pero yo quiero apuntar. Porque va a llegar el día, no quiero llegar el día que ya me caso y digo, ok, Señor, ¿y ahora? No, ya tengo base, ya sé, ok, el apóstol me explicó esto, ok, esta situación pasó y él habló de eso, ¿verdad? Pero es saber que ya uno aún soltero, ¿verdad? La manera que uno crece, eso es lo que uno va a dar, ¿verdad? Porque aún siendo soltero, tu familia, tu núcleo, tu hogar ya está siendo formado. Porque si un soltero tiene paz, si un soltero es paciente o aprende a ser paciente, si un soltero aprende a amar, eso es lo que va a llevar a su hogar. Pero si el soltero no aprende a amar, no aprende qué es la paz, no aprende qué es la unidad, eso es lo que va a llevar al hogar. Por eso yo digo, los temas familiares no solo son para gente que ya tienen familias, aunque pues sí es de suma más importancia, pero también es para el soltero. Porque cada uno estamos siendo edificando y nos movemos en un núcleo, ¿verdad? De una familia. Y de lo que tenemos, eso es lo que vamos a dar. Más buscamos la restauración de nuestra alma, más vamos a poder restaurar, ¿verdad? Las almas de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿verdad? Nuestros esposos, ¿verdad? Aún poder bendecir aún a nuestros padres mismos. Pero sigamos. La bendición, fructificar y multiplicar, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere en la familia. Dice Deuteronomio 32:30. Dice, ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1,000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidaré de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Yo titulé esto sinergismo. Los que no saben, o creo que tal vez la mayoría sabemos, sinergismo es poner 2 sustancias juntas y tienen un potencial más grande de lo cual lo tienen individualmente. Y yo le preguntaba a Gilito, ¿verdad? Porque él pues es electricista, ¿verdad? Y yo tenía el concepto, pero digo, no sé si de verdad es así. Yo le digo, ¿uno puede agregar un voltaje a otro voltaje? Y él me dice, sí, ¿verdad? Y yo aún indagué, ¿verdad? En lo que es un series, a parallel de la electricidad, pero sí se pueden unir 2 voltajes, ¿verdad? Y el Señor me lo ponía así para, es más simple, ¿verdad? Cuando 2 personas se unen, ¿verdad? Digamos, una persona es de voltaje de 200, la otra persona es de voltaje, ¿verdad? 200 también, ¿verdad? Cuando se unen es un voltaje de 400. Por eso en el matrimonio hay una bendición. Por eso en el matrimonio se acoplan, ¿verdad? Porque ya no es uno, ¿verdad? Solo un 200, sino es un 400. Es una gloria del Señor cuando uno se casa, ¿verdad? Y yo ahora entiendo por qué hubo tanta batalla en el día de mi boda, ¿verdad? Y yo digo, porque el enemigo a sí mismo, él sabe quién somos nosotros. Él sabe la capacidad que tenemos de hacer en Cristo. Pero por eso Él nos ataque con problemas, por eso Él nos ataque con dificultades, ¿verdad? Porque Él no quiere que nuestros ojos se abran y que conozcamos el ministerio o las diaconías que tenemos en nosotros. La verdad que en Cristo, la verdad que Señor, ábrenos los ojos, porque por veces uno ve su humanidad, uno ve que falla, uno ve que se enoja, uno ve que tantas cosas, pero por veces más vemos las cosas que lo mal en nosotros y no las bendiciones o los dones que tenemos. Ella dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo habita en nosotros. No sé si usted se ha ponido a pensar. El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo habita en cada uno de ustedes. Por eso Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores. Pero es de creerlo y saber y entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Pero sigamos, ¿verdad? Es tema familiar.
Aquí dice, ¿verdad? 1 hizo huir a 1000 y 2 hizo huir a 10,000. En la matemática de Dios, si unimos 200 y 200 voltajes, no es 400 voltajes, es mucho más. Por eso el Señor, y yo la verdad le doy gracias al Señor por la casa, por la doctrina que nos dan, porque nos predican mucho del matrimonio, nos predican mucho de la familia. Que uno ve a muchos hogares que lamentablemente se están desviando, se están siendo destruidos. Pero por eso, ¿verdad? Como les digo, el matrimonio es una bendición. Es un sinergismo al unirse a su esposa, al unirse a su esposo. Porque lo que ella no tiene, usted tiene, o lo que usted no tiene, ella tiene, y por eso se acoplan, por eso se enseñan, por eso se edifican, ¿verdad? Porque ese es el punto del Señor. Pero por veces es difícil llegar a esa unidad. Por veces es difícil llegar a pensar como una solamente. Pero por eso dice, ¿verdad? Llegarán a ser un solo, ¿verdad? Un solo cuerpo. Porque es un proceso. Pero les digo, ¿verdad? El sinergismo en el matrimonio, ¿verdad? En la bendición de unirse a alguien, ¿verdad? Es para que con su pareja, con su esposo, con su esposa, puedan conquistar aún más, ¿verdad? Puedan conquistar aún más, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Pongamos el mismo ejemplo, ¿verdad? Un voltaje de 200, otros de 200, un voltaje digamos de 800. Y ahora los hijos que van a tener vienen con voltaje de 800, ¿verdad? No sé si me entienden, ¿verdad? No estoy hablando de electricidad, pero imaginen la unción que ellos cargan. La unción es que el esposo y la esposa pudieron adquirir, se los transmiten a los hijos. Y los hijos siguen creciendo. Y los hijos tienen más hijos. Ahora ya no estamos hablando de 800, sino estamos hablando, digamos, 2000 voltajes. Pero como les digo, entiéndanme, ¿verdad? La parábola era que en lo espiritual, la fortaleza que los hijos van a tener, los hijos de sus hijos, ese es el plan de Dios. Que uno sea restaurado para que sus descendientes alcancen aún más, para que el evangelio se expande, para que haya una generación apartada para el Señor. Ese es el punto. Sigamos. Y esto es lo base pues del tema, ¿verdad? Salmo 128, y creo que tal vez ya todos lo hemos leído, pero leámoslo. Dice, cántico de ascenso gradual. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Era 3 puntos de la estructura familiar, y hay muchos más, pero lo que yo me quiero enfocar son en estos 3. Y tal vez entre estos 3 me voy a enfocar más en el vino. Pero es el temor del Señor tiene que estar en la casa. El gozo del Señor tiene que estar en la casa. La unción tiene que estar en la casa. Son cosas vitales. Son cosas que una casa para el Señor se necesita. Yo les daba el ejemplo del principio, de este edificio, cómo se edifica. Sin estas 3 cosas, nuestra casa está un poco tambaleando. Yo haciendo el tema, yo me ponía a pensar, estas columnas, hay 4 columnas. Si una columna está débil, si 2 están débiles, si 3 están débiles, yo digo, vámonos muchachos, porque este edificio se va a caer, ¿verdad? Pero ahora llevémoslo a lo espiritual. Tenemos que tener columnas, tenemos que tener fundación firme. Por medio de la palabra vemos la estructura. La mujer tiene que ser el gozo de la casa. La mujer tiene que traer esa alegría. Y no solo démosle, no, sí, ¿verdad? Es la mujer, no, pero también el varón. El varón también tiene que aprender cómo jugar con su esposa, cómo hacer chistes, no sé si me entiende, cómo sacarla, cómo ser amigos. Yo digo algo, ¿verdad? El orden que se nos ha enseñado es amistad, compromiso y matrimonio.
Pero no olvidemos el principio, cuando no éramos nada, cuando solo la sacábamos a comer un helado, o cuando le llevábamos flores solo porque se nos inspiró, o tal vez le escribíamos poemas o canciones. No sé la verdad cómo, ¿verdad?, usted trataba a su esposo o esposa, ¿verdad? Pero no olvidemos la amistad en el compromiso, o digo en el matrimonio, que es algo vital. Poder jugar, poder tener esa confianza con su amada, con su amado, ¿verdad? Porque eso es lo que va a cultivar, ¿verdad?, el matrimonio. No es se casaron y pues ahí ya, pues ya terminó la historia. No, ese es el principio de la historia, ¿verdad? Pero tengamos, ¿verdad?, el gozo, tengamos, ¿verdad?, la unción, seamos hombres que temen al Señor, ¿verdad? Cada decisión que hagamos, ¿verdad?, pidámosle la guianza al Señor. Señor, ¿quieres? Señor, ¿no quieres? Yo le digo a los jóvenes, ¿verdad?, que yo antes de casarme con Noemí, yo le dije al Señor, Señor, ella es mía, es mi esposa. Y yo le dije, ¿verdad?, porque la verdad que yo quería agradarle al Señor. Ese es mi anhelo, agradarle al Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, si ella no es, dime. Aunque sé que me va a romper el corazón, me va a doler porque ya la amaba, ya tenía un cariño. Pero decía, Señor, yo quiero tu guianza. Porque si tú dices no, y yo digo, no, pero Señor, yo la amo, es amigable, ¿verdad?, nos llevamos. Pero si el Señor me está diciendo no, estoy yendo contra lo que Dios quiere, ¿verdad? Y es algo difícil, la verdad que yo me pongo a pensar ahora y digo, estaba un poco loco, ¿verdad? Yo amaba, ¿verdad?, a mi esposa, y yo todavía preguntándole al Señor, Señor, ¿es, no es, verdad? Pero es porque tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad?, en todas las cosas, en todo el aspecto, ¿verdad?, la confianza en el Señor, ¿verdad? Pero sigamos, ¿verdad? Porque aún, o sigamos y después le explico unas cosas más. Jeremías 17:7 al 8 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto, ¿verdad? Es de ser, el temor del Señor nos hace árboles, ¿verdad? Hay un versículo que dice, ¿verdad?, sin leña no hay fuego. Pero esa palabra leña significa árboles, ¿verdad? Y yo empezaba a buscar, y hay muchos árboles en la Biblia, y aún se ve en la Biblia como el Señor se refería a nosotros como árboles, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Jesús sanó al ciego, ¿verdad? Creo que era ciego, y después le da la vista y dice, Señor, veo a todos como árboles, ¿verdad? Después el Señor otra vez, ¿verdad?, y después le regresa la vista. Pero, ¿verdad?, es otro tema, ¿verdad?, para que ustedes lo estudien. Pero lo que a mí me impactó es que cuando uno teme al Señor, dice cuando venga el calor, cuando venga el año de sequía, no se angustiará, ni cesará de dar fruto, ¿verdad? En el hogar, en la familia, por veces se pueden dar situaciones difíciles, donde se puede angustiar uno, donde el calor viene, donde, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, el año de sequía, y uno dice, Señor, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pero como les decía, es de buscar la guianza del Señor. Porque por veces uno dice, no, yo no, si hago esto y esto, y tal vez así salgo. Pero le consultaste al Señor, le oraste al Señor, ¿verdad? Yo digo, les hablo a ustedes, pero así mismo, ¿verdad?, el Señor me habla, porque la verdad yo le pido al Señor que todos, ¿verdad?, podamos siempre consultar al Señor, siempre pedir al Señor la guía. Porque en el ejemplo que les quiero mostrar, es en esta familia que veo la bendición de Dios, pero porque no le pidieron la guianza al Señor, porque hubo el año de sequía, les llegó a esta familia, ¿verdad? Hubo muerte, hubo enfermedad, ¿verdad? Aunque el Señor restaura todas las cosas. Pero leamos Ruth 1:1. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los
nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Y dice efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Pongamos la base. Ellos pertenecían a la tribu de Judá. Vivían en Belén. ¿Verdad? Se nos ha explicado. Belén es casa del pan. ¿Verdad? Judá es alabanza, es celebración. Ellos habitaban en un lugar bendecido. Ellos tenían el gozo del Señor. Ellos tenían la danza, la música, la aroma agradable, ¿verdad? La adoración al Señor. Tenían palabra. Pero mire lo que dice, pero hubo hambre. Hubo hambre. Yo escuchaba al apóstol Sergio y él menciona 4 cosas que pueden haber dificultad en el matrimonio. Y él decía, ¿verdad? Una de las cosas es lo económico. ¿Verdad? Aquí hubo hambre. Elimelec, él tuvo que tomar una decisión para su familia. Pero mire lo que Elimelec significa. Significa mi Dios es rey. Noemí significa placentera, gracia, hermosura, luz, deleitosa o deleitoso, dulce. Este hogar, yo digo, Señor, Elimelec era alguien que temía al Señor. Tenía a Dios como su Señor, como su rey. Noemí era placentera, era luz, era agradable, era la fecunda vid que habla en Salmo 128. Tenían la bendición de Dios. Pero dice, pero hubo hambre, hubo escasez. Y yo me imagino Elimelec dijo, y ahora mis hijos, tengo 2 hijos, ¿qué les voy a dar de comer? ¿Cómo les voy a alimentar? O mi esposa. Hubo hambre, y eso significa no solo lo económico, tal vez en lo espiritual o en cualquier dificultad que se presenta en la familia. Pero miren la decisión que tomaron. Dice, se fue a residir a los campos de Moab. Se alejaron de la casa del pan. Moab viene de descendencia de Lot y su propia hija, de un incest, how do you say it? Incesto. ¿Verdad? Conocen, ¿verdad? ¿Verdad? Miren, por eso digo, las familias, uno atrae la bendición o no teme al Señor y pues los hijos, ¿verdad? Dice un versículo, ¿verdad? Los papás se comieron las uvas y los hijos, los dientes de los hijos se pudrieron, ¿verdad? Así mismo como podemos bendecir a nuestros hijos, aún así mismo les podemos traer, no quiero ser maldición, pero tal vez guiarlos en una manera mala. ¿Verdad? ¿verdad? Estaba con Abraham, se tuvieron que dividir. Él se va a Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Y Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Llegaron a una depravación tan triste, que es triste, pero estamos viviendo el mismo tiempo que Lot, donde hombres, ángeles vinieron a visitar a Lot y hombres deseaban unirse, tener relaciones con ellos. Son cosas que estamos viendo ahora. Pero ¿verdad? Sabemos la historia, sale, ¿verdad? O los ángeles dicen, te tenés que ir, ¿verdad? El Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Y, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? ¿verdad? Se va, pero aún en eso, ¿verdad? Perdió a su esposa. Y en ese trajín de moverse, ¿verdad? Las hijas, ¿verdad? Dicen, embraguemos a nuestro papá y acostémonos con él. ¿Verdad? Y no me recuerdo si era la mayor o la menor, pero una de ellas es la que dio a luz a Moab. ¿Verdad? Y después, ¿verdad? Como les digo, regresemos a esta historia. ¿Verdad? Ellos descendieron o bajaron o se fueron del casa del pan y se fueron a Moab. ¿Verdad? Y mire lo que el nombre de sus hijos significa. Significa enfermo. Malón significa enfermo. Kelión significa decaer, marchitar, perecer, desfallecer. ¿Verdad? Sus hijos estaban débiles. Estaban pasando una situación difícil. Y yo digo, por veces uno se puede enfocar más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales.
Hubo hambre y él bajó a Moab. Tuvo que tomar una decisión. Tal vez uno dice: Señor, no me alcanza para la renta, voy a agarrar un overtime, voy a agarrar otro trabajo. Tal vez voy a tener que dejar este privilegio solo por un ratito. Pero la verdad, no nos alejemos de la casa del pan. No nos alejemos de lo que tenemos, porque eso es lo que nos sostiene. Es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Yo digo: Señor, yo prefiero comer frijoles y tortillas, pero con tu presencia, que tener un banquete y no tener tu presencia. Aunque el Señor nos bendice espiritual y terrenal, ¿verdad? Pero es de entender la casa del pan, anhelar la palabra de Dios, porque la verdad que eso es lo que nos sostiene cuando pasamos dificultades. La palabra de Dios nos da aliento, nos da paz. Uno puede estar pasando la tormenta, ¿verdad? Pasando lo peor, pero viene la palabra y dice: aquí estoy contigo, te voy a sostener, ¿verdad? No vas a ser desamparado, tenés un Padre. Y uno siente, dice: gloria a Dios. Pero eso es lo que hace la casa del pan. Y esa es la estructura que el Señor quiere. Familias que se apeguen, ¿verdad?, a Belén, a Judá. Que sus labios nunca cesen, que sus labios nunca dejen de alabar al Señor. Pasen lo que pasen, tal vez no ven la salida, pero vengan a alabar a Dios. Algo que yo he entendido y las veces que yo le he fallado al Señor, digo: Señor, tú no hiciste nada, yo te fallé. Tú mereces la gloria y la honra, porque tú sigues igual. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y mañana. ¿Por qué yo voy a bajar mi alabanza al Dios que la merece porque yo le fallé o porque yo estoy pasando una situación? No, aunque no sintamos nada, alaben al Señor, porque Él es digno de toda gloria y honra. Y en medio de la alabanza el Señor habita. A mí me encanta la alabanza. La verdad que a mí me encanta el gritar, el correr. La verdad que yo me alegro cuando veo a Juan correr y ¿verdad?, pierde la compostura. Digo: gloria a Dios, porque para eso estamos. Y en medio de la alabanza, ahí es cuando conquistamos, ahí es cuando ganamos batallas, aún no viendo, ¿verdad? Y algo que yo he dicho: cuando cantemos alabanzas, declarémoslo con esa fe. Yo cuando cantan: abrió el mar, abrió el Jordán y mis enemigos caen. En el nombre de Jesús, yo me pongo en mi mente, ¿verdad?, las batallas o los enemigos que tengo. Yo digo: Señor, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Pero hay que de verdad, con convicción, con ganas, con ánimo, ¿verdad?, con fuerza. Yo digo: yo todavía soy joven, yo voy a brincar, gritar, porque sé que tal vez, Señor, no, ¿verdad?, que me dé fuerza hasta cuando pueda, ¿verdad? Pero tal vez va a llegar el día donde tal vez ya no voy a poder brincar. Yo tengo que disfrutar mi juventud ahora en el Señor, brincando, gritando, desgastando mis fuerzas, porque es para el Señor, ¿verdad? Pero sigamos, ¿verdad? Malón y Kelión, ¿verdad? Yo veo, ¿verdad? Tal vez Elimelech y Noemí, ¿verdad?, estaban más preocupados en las cosas terrenales y descuidaron a sus hijos. No vieron que uno estaba enfermo, otro estaba pereciendo, ¿verdad? Y bajaron a Moab, ¿verdad? La historia sigue, ¿verdad? Bajan a Moab y estos dos hijos de ellos se juntan con Orfa y Ruth. Orfa significa dura de cerviz, espalda posterior del cuello declinando. Ruth significa amiga, ¿verdad? Sabemos que el Señor en Josué da instrucciones, ¿verdad?, que ellos no se tenían que unir a otras naciones, ¿verdad? Por eso la instrucción. Yo digo: ¿por qué Elimelech y Noemí permitieron eso? ¿No los instruyeron? ¿No les dieron la guianza? No sé. ¿Es porque se alejaron del casa del pan? ¿Se alejaron de las enseñanzas que estaban en la escritura? Era la importancia de instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Y
¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que se unen y lamentablemente, ¿verdad?, Elimelech, si uno sigue leyendo, se muere. Malón y Kelión también se mueren, ¿verdad? Pero, y después sigue, no. ¿Verdad? Vemos que la consecuencia, ¿verdad?, pues se va decayendo, ¿verdad?, esa familia, pero porque se alejaron de Dios. ¿Verdad? Primero se muere el papá, ¿verdad?, Elimelech. Después se mueren los dos hijos. Después Noemí dice, no escribí el versículo, dice, pero escuchó que Dios empezó a bendecir otra vez a Belén. Y de ahí es cuando ella toma la decisión y dice, pues yo me voy a regresar. Y le dice a Orfa y Ruth, pues quédense. Yo me voy, ustedes quédense. Pero Ruth, ella dijo, no, yo me voy contigo. Yo me voy contigo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ruth también es figura, de la que se va a casar. En paréntesis, no, tal vez no va con la familia, o sí va con la familia, pero Ruth era amiga. Significa que la novia que se va a casar con Cristo tiene que llegar al nivel de ser amigos con Dios. Sabemos, ¿verdad?, que se nos ha enseñado oyente, creyente, ¿verdad?, discípulo, siervo y amigo, ¿verdad?, que son etapas, ¿verdad? Primero escuchamos del evangelio, después decimos sí, creímos, después nos volvemos discípulos, ¿verdad? Aprendemos la palabra, empezamos a caminar, nos volvemos siervos, empezamos a servir y a llegar a la etapa de amigos. Abraham fue amigo. Algo yo le pido, Señor, yo quiero hablar cara a cara contigo, así como Abraham hablaba contigo. Concédemelo, ¿verdad? Pero es de llegar a esa amistad. También otro punto, pues en la familia, pues ya les expliqué de esa amistad que se quede, que siempre haya esa amistad entre el matrimonio. ¿Verdad? Vemos y sabemos la historia de pues esta familia. Noemí llega, regresa a Belén y ella dice, ya no me llamen dulzura, ya no me llamen placentera, llámenme Mara, porque Jehová se ha levantado contra mí. Entró la amargura en Noemí. Y dice Hebreos 12:15, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? La amargura, como dice, no solo afecta a la persona, sino que afecta a los demás, ¿verdad? Y por eso es importante. La raíz de amargura puede brotar de falta de perdón. Alguien le hizo algo le golpeó. Es importante que en la familia se aprenda a perdonar, ya siendo en el matrimonio o aún, ¿verdad?, con sus hijos o hijas. Pero el perdón es algo que hay yo dijera tal vez un misterio en el perdón, un poder en el perdón. Y por eso por veces nos cuesta perdonar. O hay situaciones que nos golpearon, ¿verdad? Pero que esa raíz sea desarraigada, ¿verdad? No sé la relación que ustedes tuvieron con sus papás. No sé si tal vez conocieron a sus papás o no los conocieron. Tal vez no los trataron bien, tal vez sí los trataron bien. Pero puede ser que no hemos perdonado a nuestro papá o nuestra mamá y hay una raíz de amargura. Porque recuérdense, lo que nosotros tenemos, eso es lo que le damos a nuestros hijos. A mí me impactaba cuando vino el pastor Efraín. Y él hablaba de la rebeldía y empezó a llamar a los papás y para orar para sus hijos, que tal vez están en rebeldía o para que el Señor los libere de eso. Pero al final él terminó ministrando y dijo, ¿verdad?, tal vez usted fue rebelde en su juventud y no le ha pedido al Señor, ¿verdad?, que desarraigue eso. ¿Verdad? Son cosas que uno tiene que analizar y pedir al Señor, Señor,
Mira la profundidad de mi corazón. ¿De verdad he perdonado a mis papás o a mi mamá? O tal vez mi esposo o mi esposa que tal vez me hirió o tal vez me dijo una grosería y como dice, no sé si el apóstol, pero dice, ¿verdad? Te perdono pero no te lo olvido. ¿Verdad? Y es chistoso y no chistoso porque pues causa, ¿verdad?, cómica y reírse, pero en la realidad por veces nos pasa. Decimos sí, te perdono y después viene otra vez. De verdad no hubo un perdón genuino, ¿verdad? Pero estas son las cosas, ¿verdad?, que tenemos la verdad, estirpar, desarraigar. Y yo digo, necesitamos definitivamente la unción, pero yo digo la unción profética, porque Dios le dijo al profeta Jeremías, ¿verdad?, tú vas a derrotar, desraigar, ¿verdad?, y también plantar y edificar. Esta es una raíz y la raíz se tiene que desraigar desde la raíz, ¿verdad? Y dice que causa dificultades. Y lo más tremendo, aquí en Cantares 2:15 dice: cazadnos las horas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dice: cazadnos las horas pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Era las horas pueden ser esas cosas chiquitas que nos afectan, pero dice que arruinan las viñas. Recuérdense que la estructura que les mencionaba era el temor, el vino y el aceite. La amargura puede quitar el vino en el hogar. Y miren lo más tremendo que dice: nuestras viñas están en flor, ya están listas para florecer, ya están listas para dar a luz. Pero las pequeñas horas, la amargura, no dejan que florezca lo que hay en ti, que florezca el gozo que hay en ti. La amabilidad no deja, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, se nos ha estado, ¿verdad?, enseñando que es tiempo de primavera. A mí me encanta ese canto que habla de el invierno ya pasó, la primavera ya está, ¿verdad? El amado dice: levántate. La canción de la tórtola ya llegó. Es tiempo de florecer como familias, como congregación, porque somos una familia. Pero como les digo, puede haber amargura en nuestros corazones. Pero ahora llevémoslo a la familia aquí congregacional. Hay choques por veces. Por veces chocamos con la gente. Pero eso, ¿verdad?, dice la roca, ¿verdad?, Lisa, la roca, ¿verdad? Nosotros mismos nos estamos edificando, aunque dice: no, ya no lo aguanto, pero te está formando. Te guste o no te guste, te está formando. Te está formando un carácter de amor, de paciencia, que son frutos del Espíritu Santo. Frutos que esta familia, esta iglesia tiene que dar, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad?, no permites, ¿verdad?, que esos choques paren el fluir del Espíritu o paren el fluir del gozo. Pero sigamos, me falta unos versículos. Eso dice, miren, 1 Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Dice: sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mira lo que en el griego, ¿qué me pasó? Se me fue aquí, pero no allá, o también ahí. Gloria a Dios. Pues ahí tal vez Juanca o hermano Gabriel, si me puede ayudar. No, pues, ¿verdad? Ok, ya regreso. Ahí viene. Pues lo que significa estómago y enfermedades. Ok, aquí está.
Aquí lo tengo. Okay. Ahí estamos. Ok, eso significa, enfermedad significa carencia de fortaleza, debilidad, indicando una incapacidad de producir resultados. Estómago significa en el griego 4750, dice probablemente fortificado de un derivado presunto de la base. En esta griega dice como si fuera dice boca, como si fuera un rasgón en la cara, por implicación lenguaje y sus relaciones, figurativamente apertura en la tierra, específicamente de frente o filo, dice filo, boca, cara. Estómago significa boca, pero dice es como un rasgón a la cara. Enfermedad significa de carencia de fortaleza. Pero dice toma un poco de vino por causa de tu estómago, de tu enfermedad. Ahora traduzcamos eso, toma un poco de vino para tu carencia de fortaleza. Toma un poco de vino para tu boca, para que no golpeemos con nuestras palabras, para que edifiquemos. Recuérdense, las fundaciones o una de las estructuras de la casa es el vino. Para que el Señor nos quite toda palabra áspera o toda palabra ruda, necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos el vino del Señor. No el vino, no vayan a ir a comprar vino. Diga, no, el hermano dijo, no, vino del cielo, que solo el Señor lo puede dar. Solo el Señor puede cambiar nuestro hablar. Yo les digo y les testifico, por veces la gente me mira y dice, wow, Noah tal vez se crió en el evangelio y mire cómo predica. No, pero si conocieran mi testimonio, no, hubo una etapa donde no era el Noah que conocen. Era mi palabra, cada otra palabra, yo decía malas palabras. Yo me río ahora, la verdad que la mentalidad humana, yo decía, no Señor, yo quiero cambiar. Hoy solo voy a decir 10 malas palabras, ¿verdad? Y obviamente nunca llegaba a 10 o 5, ¿verdad? Pero el Señor en un día, delante de Dios se los digo, que desde 2010, desde ese retiro de avivamiento de jóvenes, no ha salido una mala palabra de mi boca. Y solo el Señor puede hacer eso. Y ahora yo entiendo, aunque no veía la administración que el Señor hizo en mi vida, era algo milagroso. Era algo que Él me cambió de un día al otro. Y entiendo que el proceso de cada uno es diferente. Pero ese fue mi proceso de un cambio radical. Por eso yo digo al Señor, no hay nada imposible para el Señor. Nada. Solo es que creamos en el Señor, que el Señor fortalezca nuestra fe, ¿verdad? Que sea firme, ¿verdad? Pero es el vino el cual nos va a dar fortaleza. Solo el Señor sabe cómo vinieron hoy aquí. Solo el Señor sabe las situaciones en sus familias, qué están pasando. Tal vez se pelearon al venir aquí, no sé, yo no sé. Pero el Señor escudriña los corazones, ¿verdad? Y dice, si estás decayendo de fortaleza, si sientes débil, si tal vez sientes que tu familia como que ya no, ya casi, ya no. Hoy en el nombre de Jesús, yo le ruego al Señor que derrame de su vino para que les dé nuevas fuerzas. Porque vino, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Sigamos viendo esa misma familia, la familia de Elimelech. Al final del capítulo 4 dice, y las mujeres, para darles un resumen de la historia, ¿verdad? Regresan a Belén, ¿verdad? Noemí le dice a Ru, ¿verdad? Apégate, ¿verdad? Vos, ¿verdad? Que era un pariente de Elimelech. Y pues, ¿verdad? Sabemos la historia. Ru se apega a él, ¿verdad? Se acuesta a los pies. Y al fin del día, ¿verdad? Se casan ellos. Y tienen un hijo que se llamó Obed. Dice aquí en Ru 4:14.
Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado o alabado o bendecido significa esta palabra, sea Jehová. Dice que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Verdad? Se equivocó Noemí, era en bajar a Moab. Pero algo que yo he entendido, ¿verdad? En Joel dice una promesa para todos, que todo aquello que se comió la arruga, la langosta, ¿verdad? El Señor te lo va a devolver, nos va a devolver todo aquello que el enemigo nos quiso robar y nos va a dar doble, aún en la familia, ¿verdad? Porque aquí lo vemos en Ruth. Vemos pues que perdió todo, pero al final del día alcanzó la restauración de su alma. Yo me imagino que llegó a decir, llámenme Noemí otra vez. Llámenme Noemí, porque restauración significa regresar a la partida principal, ¿verdad? Ya no estaba amargada porque entendió la restauración del alma. Entendió que había algo en ella que no era su naturalidad, que no era quien ella era. Ella fue llamada a dar gozo, ella fue llamada a dar luz, ¿verdad? Por lo cual el Señor le da un nieto que iba a restaurar su alma y la iba a sostener en su vejez. Y Obed significa servidor. Y me impacta porque sigamos en la línea del vino. Era el primer milagro que el Señor hace, convierte el agua en vino. Leamos estos versículos. Dice, entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. Dice, en cada tinaja cabían unos 100 litros, en cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco, llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han bebido bastante se sirva el vino corriente. Tú en cambio has dejado el mejor vino para el final, ¿verdad? Lo que a mí me impacta, el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo, ¿quién lo vio? Los servidores, ¿verdad? Ellos llenaron tinajas de agua. Dijeron, pues llenémosla. María dijo, escuchen a Jesús y hagan lo que Él diga. Y yo me imagino ellos llenando las tinajas y después al darle al encargado y sale vino. Y recuérdense que Obed significa servidor. No sé si hay ahí un conecte o no, pero ahí aún no puedo decirles que el Señor me mostró esto, porque no, ¿verdad? Pero me impacta, ¿verdad? Que el servidor fue el que vio el milagro del vino. Y Obed, que significa servidor, fue el que restauró a Noemí y le regresó el vino, le regresó el gozo, le regresó la dulzura. ¿Verdad? Los servidores vieron el milagro. Y dice Jesús, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? ¿verdad? Dice, tú en cambio has dejado el mejor vino para el final. Estamos viviendo los últimos tiempos, donde vemos las señales, nos han predicado, estamos viendo, ¿verdad?
los desastres naturales, los volcanes, los huracanes, tantos acontecimientos que la verdad que Cristo ya está a las puertas. Yo digo, este mejor vino es para ahora. Es una bendición que el Señor nos quiere dar. ¿Verdad? El banquete del Señor nos da las bendiciones y es de nosotros tomarlas o no tomarlas. Pero yo creo con todo mi corazón que ese vino está para estos tiempos, para bendecirnos. Le voy a pedir a Nico si puede subir y solo les voy a leer tal vez 2 versículos más, o un versículo más. Lucas 10, 33, 35 dice: el buen samaritano, ¿verdad? Conocemos la historia, dice: pero un samaritano que iba a camino vino cerca de él. Viéndole, fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó los 2 denarios y le dio al mesonero. Dice: y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Era la estructura del hogar: vino, aceite y temor del Señor. Tiene que haber misericordia en el hogar, así como el buen samaritano. Él vendó las heridas con aceite y vino. Vendó, ¿verdad?, las heridas, los golpes con aceite y vino. Y tuvo misericordia de él. Era así mismo, no nos olvidemos de nuestra familia que no conoce de Cristo. Tengamos misericordia de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Somos imperfectos, fallamos al Señor, pero que siempre no nos olvidemos de la misericordia que el Señor nos mostró y apliquemos esa misericordia a nuestra familia. Y termino con el aceite. Dice: la esposa de uno de los grupos de los profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean esclavos. Yo veo que esta mujer tal vez tenía la misma situación que Elimelech y Ru. Hubo hambre, hubo un déficit, hubo escasez, pero ella no se fue a Moab, no buscó al mundo, sino buscó al profeta, buscó al hombre de Dios y le dijo: mira mi situación, mi esposo te servía y ahora este acreedor, dice una versión, este hombre quiere llevar mis hijos como esclavos. Pero si uno sigue leyendo, el Señor o el profeta le multiplica el aceite, el poco aceite que tenía, y le da aún más. Dice, al final dice: para poder sostener tú y tus hijos. ¿Verdad? Es de buscar al Señor. Como les digo, no sé lo que están pasando, no sé las situaciones. Tal vez tienen problemas con sus hijos, tal vez sus hijos no quieren escuchar, tal vez se han rebelado. Yo creo mucho en los jóvenes y los entiendo porque son una etapa bien difícil. Por eso digo, los tenemos que tratar con misericordia, los tenemos que instruir, tenemos que tener aceite y vino para poder vendar sus caídas. Porque muchos jóvenes caen tal vez en alcohol o drogas o hacen errores, pero necesitan sanidad. Por veces somos rápidos y sacamos la chancleta o la vara, pero ellos necesitan aceite y vino. Sí, necesitan por veces vara, porque dice que la vara les quitará la rebeldía. Pero muchas veces cuando uno cae,
como joven está golpeado y necesita a alguien que le dé fuerza. Nosotros, padres, somos llamados a ser sacerdotes. Parte de la ofrenda que el sacerdote llevaba era aceite y vino. ¿Verdad? Presentemos nuestras familias hoy. Y conforme, ¿verdad? Moisés dijo, o Dios le dijo, conforme al modelo que te he mostrado, así construye. Conforme al modelo que el Señor nos muestra, así tenemos que construir nuestras casas, con el temor del Señor, con aceite y con vino y muchas más cosas. Pero tenemos que subir al monte. Tenemos que ser hombres y mujeres que buscan en el monte, que se esfuerzan a buscar la voluntad de Dios, que no se rinden cuando se ven las cosas que no se puede. No, esa palabra no se puede, no debe de existir en nuestro lenguaje, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La fuerza del Señor es el gozo. Pongámonos de pie y presentemos nuestras familias. Primero presentémonos nosotros mismos, pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdona, Señor, nuestras faltas. Perdónanos si no hemos estado diligentes en las cosas que has querido que hiciéramos. Te ruego por tu misericordia, Señor, por tu compasión. Yo te vengo presentando las familias representadas aquí, Señor. Tú conoces sus situaciones. Tú conoces las cosas que están enfrentando, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado, Señor. Tu profecía nos recordaba que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Señor, renueva las fuerzas. Si tal vez ha decaído el vino, si tal vez se ha acabado el gozo en los hogares, te ruego, Señor, en esta noche que deposites nuevo vino en cada hogar, papito bello, para que al llevarlo, al llegar a la casa, pueda haber un fluir de tu espíritu, donde las familias se puedan gozar, donde las familias se puedan reír. Trae consuelo al necesitado. Trae paz, Señor, al afligido. Yo declaro la paz tuya sobre cada familia. Enséñanos a edificar conforme a tu modelo. Enséñanos a caminar con temor tuyo. Enséñanos a llenarnos con fresca unción. Te ruego, sana toda enfermedad. Regresa a los hijos que se han alejado. Enséñanos a cómo traer sanidad, a cómo restaurar a aquellos que vienen debilitados. En el nombre de Jesús te lo ruego, papito bello. Glorifícate, Señor. Glorifícate, amado mío.